Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Bien, finalmente la cumbre de Egipto, la cumbre del cambio climático, donde hay tantas miradas puestas, tanta acción en derredor también pendiente, además de lo que se viene haciendo, está llegando a sus conclusiones. La Unión Europea, según lo que nos acaba de llegar, está amenazando con romper lo que sería la conclusión final de esta noche de ahí. Dice, preferimos no tener la decisión a irnos que una mala decisión. Ha dicho el vicepresidente de la Comisión Europea, no vamos a aceptar resultados que nos lleven hacia atrás, y eso ha despertado varias alertas, porque bueno, estaba o había previsiones de que el acuerdo era medio difícil de alcanzar, pero veremos qué nos dice desde allá Naya Cuello, que es cofundadora de Sustentabilidad Sin Fronteras. Ha estado muy activa participando en conversaciones, en encuentros, y por supuesto interesándose sobre el desarrollo de la cumbre. Hablamos el sábado pasado y vamos a completar hoy. ¿Cómo estás, Naya? Muy buen día. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Siempre un placer hablar con vos. Bueno, para nosotros también escucharte, y hoy especialmente estamos un poco ansiosos por saber cómo se desarrolla el final de las conversaciones. Sí, la verdad que estamos todos muy ansiosos. Ahora, hace muy poquito, a las 12, se hizo una conferencia de prensa en vivo en donde hablaron todos los líderes de CAN. CAN es la Climate Action Network en inglés, que es la que nuclea a todas las grandes organizaciones del tercer sector vinculadas a cambio climático, a biodiversidad, etcétera. Y justamente se pronunciaban estos líderes porque hay muchos temas en los cuales a estas últimas horas, en estos últimos momentos, tienen la oportunidad de entrar, pero pueden entrar bien o pueden entrar mal. Entonces, es esa negociación fina en la que, por ejemplo, hablamos del financiamiento de pérdidas y daños, como para darte un ejemplo. Por un lado está la posibilidad de que se mencione explícitamente la necesidad de un financiamiento para pérdidas y daños, porque ya sabemos que necesitamos para mitigación, para adaptación, pero también para las pérdidas y los daños que ya se están viviendo. Ahora bien, ¿qué pasa? Puede que en el texto diga que sea solamente para los más vulnerables, y cuando se menciona los más vulnerables, restringimos esa posible solidaridad internacional a unas pocas islas o a algunos países muy puntuales, y no estamos considerando qué pasa con, en términos generales, los pérdidas y los daños, ¿no? Concretamente Argentina no entraría. Concretamente Argentina no entraría. No, totalmente en eso. no. Claro, muchos países que son la mayoría, que son de renta media o de renta media baja, o incluso considerados como países pobres, no se sabe si entrarían o no entrarían como posibles beneficiarios de este fondo internacional, ¿no? Entonces, eso es como para darte un ejemplo muy concreto de por qué hasta últimas horas se sigue empujando la negociación palabra por palabra, ¿no? Otro tema que está sobre la mesa, sí. No, quería preguntarte sobre China, sobre Qatar, sobre Arabia Saudita. Son países que hasta ahora no han ni comprometido su participación ni soltado ningún tipo de colaboración frente a esta necesidad tan urgente del mundo, ¿no? Se requieren evidentemente más donantes. ¿Se habla de esto, de cómo acercar posiciones? Sí, totalmente. De hecho, es un gran pedido de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Australia y de otros países industrializados, que justamente China e India se incorporen a la conversación, no ya como países a los cuales la postura que tienen es: ustedes se desarrollaron, ahora me toca a mí, y déjenme hacerlo a mi manera, y yo todavía tengo mucha pobreza adentro de mis países, y tengo que dirigir todos los esfuerzos al interior de los países. Gracias con que me comprometo a la carbono neutralidad al 2050, 2060. Entonces eso es un poco como muy burdo, lo estoy diciendo, pero un poco la postura de estos países que entraron luego en la escena internacional como países desarrollados. Actualmente siguen siendo, o se consideran
países que tienen que hacer el desarrollo de manera interna. Entonces, por ejemplo, eso se demuestra en que no viene la máxima autoridad del país a la COP, mandan una delegación, tienen un pabellón, pero vienen las segundas, terceras líneas, no vienen las primeras líneas, ¿no? Y eso es una demostración internacional de no apoyo, digamos, o de no compromiso en este caso. Y la otra cuestión que nos tenía muy pendientes también, por todo lo que se viene hablando, es qué se va a hacer con los combustibles fósiles, que ya sabemos claramente provocan el calentamiento global, la contaminación. ¿Qué pasó con la necesidad de reducir el uso del carbón, por ejemplo? Bueno, justamente en esta COP algo que está sucediendo es que pareciera una COP orquestada para avalar al gas como un combustible de transición, ¿no? Que eso está bien y al mismo tiempo está mal. O sea, ¿por qué está mal? Porque necesitamos verdaderamente, si nos guiamos por lo que nos dice la ciencia, la mejor ciencia disponible, que justamente necesitamos disminuir todos los combustibles fósiles, claro. No solamente, digamos, todos por igual. Ahora, el gas puede jugar un rol, pero hay que ver caso por particular. No podemos dejar de ponerlo en la ecuación clave. A ver, dame solamente un segundo porque falta el mío. Dame un segundo nada más. Perdón, justo estoy en un security checkpoint, agarrando mi pasaporte. Sí. Listo, muy importante. Estamos hablando con Naya Cuella, que está en la cumbre climática que llega a su fin, sí. Estábamos justo en Sharm el Sheikh, que como sabrán es una ciudad que parece hecha para el turismo, ¿no? Puro resort y pura pileta, y en los alrededores y los afueras estamos hablando de puestos de seguridad con personas armadas, estamos hablando de una pobreza que no se ve adentro de las ciudades, ¿no? Entonces justamente es muy interesante para nosotros conocer un poco la realidad de acá y por eso estábamos me agarraron en viaje. Bueno. ¿Podés seguir hablando unos minutos más? Sí, ya está. No, sí, por supuesto. Estábamos hablando de la necesidad de reducir el uso del carbón, ¿no? Sí, totalmente. En lo que es la disminución del uso de los combustibles fósiles, se hablaba de phase down. Phase down quiere decir disminuir, y especialmente en la última COP se hablaba de solo el carbón. Una lucha de la sociedad civil, de muchas organizaciones acá, es que se hable de phase down fossil fuels, tipo los combustibles fósiles, no solamente el carbón. Claro, está bien. Y por eso es como que empieza ese gris, o empieza esa situación con el gas, que aparece y asoma como gas, como combustible de transición. Y ahí vamos a ponerle un poco de números. Sí. Hablamos de que, por ejemplo, necesitamos $300 millones para la adaptación, ¿sí? $300 millones, solo para la adaptación anuales, que no están sobre la mesa, no aparecieron, pero eso se necesitaría hoy. Más del doble, $750 millones, fueron a subsidios a los combustibles fósiles. Entonces, cuando vemos el escenario del financiamiento internacional, vemos dónde está la plata, va la acción, va la energía, van las cabezas, va el desarrollo, y vemos que está puesto en seguir con el modelo actual, no en transicionar. Bueno, justamente sobre eso, Naya, ¿no crees que hace falta ya entrar en una especie de terreno político común, más allá de los números, las negociaciones de la economía? Si esto no se puede entender desde la razón y en términos políticos, pareciera muy difícil que se avance, ¿no? Tiene que haber un gran acuerdo político que yo no sé si se vislumbra, si hay bloques que están avanzando en ese sentido, o si la política está como ausente de lo importante. Yo creo que se necesita muchísimo más coraje político. Se necesitan mucho más líderes dispuestos a tomar decisiones verdaderamente de peso. ¿Cómo fue el pasaje de Lula? Políticas de peso. El pasaje de Lula fue muy interesante, fue muy bien recibido por la sociedad civil y muchas organizaciones de los pueblos originarios. Claramente Lula tiene un gran desafío, que es revertir ciertas tendencias, posicionarse de la manera correcta, aplicar la protección de la Amazonía sin vulnerar los derechos de los pueblos originarios, como contemplar todo eso lleva una complejidad que es va a ser el desafío de su gestión, que poco se puede decir ni siquiera a días, ¿no? Necesitamos que pase un tiempo para evaluarlo, pero por lo menos el alineamiento del planteamiento pareciera estar en línea con la ciencia, por así decirlo, y quiere traer la COP a Brasil, la que le va a tocar a Latinoamérica, que falta un montón, porque la próxima es en Dubái, claro, en Emiratos Árabes Unidos. La que le sigue podría estar con la presidencia en Australia o en otro lugar.
y la que le sigue es podría ser en Latinoamérica, región, podría ser en claro, Brasil. en nuestra región. Bueno, Exactamente. Naya, ¿qué dirías de final? Si hay algo que te impactó, algo que querés compartir con nosotros esta mañana, desde ahí. Yo siento que el optimismo lo estamos encontrando mucho en las organizaciones de la sociedad civil, en las organizaciones jóvenes, en los movimientos feministas que están cada vez más fortalecidos. E incluso los jóvenes de Latinoamérica hicieron que ministros de Ambiente o autoridades de Latinoamérica se encontraran por primera vez en la COP, que en los pasillos todavía no se habían cruzado. Entonces, cómo esta influencia, tejer una red, el sentimiento latinoamericano, llevarlo al frente, logró que autoridades, que otras delegaciones contemplen esta mirada de Latinoamérica unida que es tan necesaria. Qué lindo lo que decís, porque también nos está hablando de nuevos liderazgos, más descontracturados y más conectados con lo que pasa, ¿no? Esos que están lejos de los jets privados, de los hombres trajeados y las mujeres de trajecito también, ¿no? Totalmente. Estamos hablando de muchos jóvenes que están tomando la bandera, la posta, la llama, como quieran decirlo, en distintas instancias, políticas, de ciencia, de activismo, de artivismo, de construcción de comunidad, de estar en la primera línea, dando respuesta a los desastres naturales, que ya no podríamos decir desastres con origen natural exacerbados por la humanidad, que están ahí en la primera línea. Entonces realmente ver que ellos se conectan, se fortalecen, se capacitan, aprenden, eso es un punto que creo que es una línea para seguir trabajando. Dale, con eso nos quedamos. Un gran abrazo, Naya, buen viaje de regreso y seguiremos esperando, bueno, buenas noticias desde ahí a pesar de todo. Muchísimas gracias, Sergio, y gracias a vos siempre por estar ahí apoyando con la comunicación tan efectiva. Dale, que tengas un muy buen día. Naya Cuello, cofundadora de Sustentabilidad Sin Fronteras. Algunas conclusiones ya de la COP que está por terminar. Ahí pongamos el ojo entonces, ¿no? En lo que se hace verdaderamente, en lo que se hace de un modo genuino. ¿Vieron? Ahí, en esas acciones que acaba de describir Naya, está puesto el corazón. No les quepa duda que esos chicos y chicas que están ahí, pero fíjense la locura del tiempo que vivimos, empujando a los líderes globales para que se reúnan y se dejen de joder. ¿A qué viajás hasta Egipto? ¿A qué viajás hacia la otra punta del planeta si no tenés la capacidad de negociar con esta valentía que hace falta, según nos contaba Naya desde ahí? ¿A qué vas? ¿Quién te figurás que sos? A ver, que cuando te pones el traje, tomás el jet o el avión, te bajás en la cumbre internacional, saludás a otros ministros, ¿quién crees que sos? ¿De dónde crees que venís? ¿A quién crees que representás? ¿De quién es la voz que estás pronunciando cuando saludás y te vas al cóctel? ¿Por qué crees que te pusieron ahí? Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.